Buenos días, jóvenes. El día de hoy continuamos con las grabaciones de las clases de la materia de fermentaciones, y el día de hoy es para mí un honor tener al maestro Óscar Noé Rebolloso Padilla, quien nos impartirá la clase específicamente de fermentación láctica. La invitación la realizó un servidor porque pues sé de la vasta experiencia que tiene en cuanto al tema de la fermentación láctica. Entonces, antes de dar inicio a la presentación por parte del maestro, daremos unos minutos para que él haga su presentación, es decir, nos hable acerca de su formación académica, de qué materias imparte dentro de la universidad, a qué alumnos específicamente están dirigidas las materias que él imparte dentro de esta casa de estudios, y de manera general si tiene por ahí proyectos de investigación, etc. Entonces, antes de iniciar con su presentación, los dejaré unos minutos con el maestro. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a dar una presentación atendiendo la invitación del maestro Carlos, lo cual agradezco muchísimo. Y es una presentación sobre la fermentación láctica. Es algo que seguramente por ahí hemos escuchado mucho en nuestra carrera, pero que es importante para el curso que tienen ustedes de fermentaciones. Antes de eso, quiero platicarles un poquito de mi historial académico. Soy químico farmacéutico biólogo egresado de la Autónoma de Coahuila hace ya un buen de años. Posteriormente hice un posgrado en biotecnología alimentaria en el CINVESTAR, en el Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Inmediatamente terminando de ahí tuve la fortuna de venir a trabajar a la NARRO. Entonces ya tengo casi 29 años trabajando aquí y ha sido muy placentero, de mucho orgullo y muy satisfactorio trabajar aquí. Mi función principal es la docencia. Doy clases en la carrera de Ingeniería en Ciencia y Tecnología de Alimentos principalmente. Ocasionalmente pudiera apoyar en algunas materias de la carrera de zootecnia, como una optativa que hay por ahí, junto con los de administración y desarrollo rural, pero lo principal es con ingeniería en alimentos. Imparto materias, varias de ellas. Empiezo con microbiología de alimentos, luego biotecnología de alimentos, después regulación y normatividad en la industria alimentaria, industrialización de la leche, industrialización de la carne. Tengo algunos optativos que ofrezco pocas ocasiones. Ahorita, en este año, y por motivos que nos favorecieron un poquito por la pandemia, estoy dando el curso de desarrollo de nuevos productos, que ya hace algunos años que no había impartido. Y por una temporada estoy como jefe de programa de la carrera en Ciencia y Tecnología en Alimentos. Trabajo en líneas de investigación con bacterias lácticas, con lácteos principalmente, con microbiología de alimentos y algo en la industria de la carne. Esa es más o menos mi historia académica. ¿Sí? Okay, vamos entonces a continuar con la presentación de nuestro tema del día de hoy. Bien, jóvenes, les comentaba, vamos a dar inicio a esta presentación de fermentación láctica y trataremos de enfocarla hacia las aplicaciones en la industria de alimentos, con un poquito de la parte teórica para circunscribirla en esa parte y que la entendamos de una mejor manera. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde daremos un concepto sobre lo que es la fermentación láctica. La podemos entender de muchas maneras, pero aquí me parece que esto es lo interesante que pudiera servirnos para motivos de nuestro curso. ¿Sí? Es también conocida como fermentación ácido-láctica. Es un proceso de síntesis de ATP. Muchas veces no lo vemos como que eso fuera parte importante, nos enfocamos más hacia los productos, pero eso es algo que debemos señalar. Y algo bien importante también es que es en ausencia de oxígeno, ¿sí? Es decir, es un proceso completamente anaerobio, ¿sí? Y realizan algunos microorganismos que generalmente los ubicamos como grupo de bacterias lácticas o bacterias ácido-lácticas,
¿Por qué? Porque su función principal es excretar, es soltar al medio el ácido láctico. Si vemos en la siguiente diapositiva, podemos ver algunas figuras de las principales bacterias ácido-lácticas como géneros que se ocupan para esta fermentación láctica. Y vamos a encontrar lactobacilos con su figura característica de alargaditos, de bastoncitos que a veces le decimos, los streptococos, que son cocos, células esféricas, y el Leuconostoc, ¿sí? Que tiene una forma particular, ¿sí? Que lo vemos en la gráfica. Más adelante podemos observar, ¿sí? Algunas características de estas bacterias ácido-lácticas. Son gram positivas, son fermentativas, está subrayado con rojo porque es parte de sus características. Son catalasa negativa, son anaerobias facultativas. Ahí es donde radica parte de su importancia para las fermentaciones que mencionábamos hace un momento. Son en ausencia de oxígeno, ¿sí? No forman esporas, no se mueven y son ácido tolerantes. Esa es otra característica. Veremos que algunos productos lácteos principalmente nos muestran, ¿sí? Un potencial de pH o un valor de pH, ¿sí? Abajo de 5. Ya es bastante ácido para la mayoría de las bacterias. Sin embargo, las bacterias lácticas tienen la capacidad de resistir esos valores de pH, ¿sí? En la siguiente diapositiva mencionamos algunos de los géneros que caen dentro de las bacterias ácido-lácticas. Y vemos ahí 12 géneros marcados en rojo. Quise poner a los 5 principales que se utilizan en la industria láctea. También hay que señalarlos, se utilizan algunos de ellos en la industria de carnes, lo veremos más adelante. También algunos de ellos se utilizan en la industria de vegetales fermentados, que también los veremos a continuación, en unos minutos más, ¿sí? En la siguiente diapositiva, ahí vamos a empezar ya a distinguir cómo son los procesos para la obtención de este ácido láctico. Les pongo por ahí la formulita, ¿sí? Condensada del ácido láctico, que ya la conocemos en sus diferentes presentaciones este producto, ¿sí? Existen dos tipos de fermentación basados principalmente en los productos que se obtienen durante ellas. Existe la fermentación láctica conocida como homoláctica, en donde lo único que se produce es el ácido láctico. Esta es característica de los productos lácteos, principalmente yogur, otras leches fermentadas, en algunos quesos también se llega a presentar, ¿sí? ¿Quiénes son los representativos, los géneros representativos o especies representativas de la fermentación homoláctica? Son los enterococos, los lactobacilos, ¿sí? Lactobacillus thermophilus, lactobacillus bulgaricus también, y algunas especies de pediococcus. Ellos son los responsables principalmente de la fermentación homoláctica. Por el contrario, la fermentación heteroláctica, ¿sí? Generalmente se considera que son 3 productos. Con que mencionemos que son más de uno, que no es únicamente ácido láctico, sino que es más de uno, ya es heteroláctica, ¿sí? Y ahí estamos hablando de estos 3 productos que serían el ácido láctico, el etanol, el agua, y en algunos casos se puede mencionar el dióxido de carbono también en este tipo de fermentación. ¿Quiénes son los representantes de esta fermentación? Leuconostoc y algunas especies de lactobacillus, Lactobacillus brevis y Lactobacillus plantarum, ¿sí? Entonces, aquí podemos identificar ya 2 tipos de fermentación, y dependiendo del tipo de fermentación que se dé en el producto, van a ser las características del producto final, ¿sí? No vamos a tener, por decir, el mismo sabor, no sé, en un yogur que en un vegetal fermentado. ¿Por qué? Porque los productos son diferentes, ¿sí? Acá en la heteroláctica hay productos lácteos, incluso leches fermentadas, que tienen este tipo de fermentación. Una de ellas es el cumis, que se menciona por ahí, ¿sí? Que produce ácido láctico, produce etanol, produce dióxido de carbono,
El sabor de ese producto es muy diferente al yogur, porque el yogur es de una fermentación homoláctica, ¿sí? A continuación, ¿sí? Les pongo un esquema sencillo, no es la finalidad que nos metamos a esto ya lo han visto en sus clases de bioquímica de alimentos, es nada más para centrarnos en dónde está nuestra fermentación, ¿sí? Inicia con la glucosa, ¿sí? El proceso de glicólisis es la parte inicial, ¿sí? de la fermentación láctica, hasta llegar a las 2 moléculas de piruvato. Estas 2 moléculas de piruvato se van a transformar a 2 moléculas de lactato. Ahí hay generación nada más de 2 moléculas de ATP. Recordemos que es una fermentación anaeróbica. Si esto lo comparáramos con la respiración, ¿sí? o de una fermentación aeróbica, estamos hablando de una diferencia mundial, de tamaño mundial en números de ATP, ¿sí? Anda por ahí de arriba de 30, 36, algo así, no recuerdo exactamente, y aquí nada más tenemos 2, ¿sí? Eso es lo importante. Otra cosa que se debe destacar, que salió un poquito de nuestro tema, pero vale la pena mencionarlo, estos 2 piruvatos pueden tener diferentes destinos, pueden también servir para la producción de alcohol y nos estaríamos yendo hacia la fermentación alcohólica, ¿sí? Y pueden servir también para la producción de acetilcoenzima A, que también tiene que ver por ahí en el metabolismo. Es nada más como ampliar un poquito. Nosotros nos enfocamos en la producción del lactato o ácido láctico, ¿sí? A continuación vemos en forma esquemática y de manera muy rápida los pasos que siguen las bacterias ácido lácticas homofermentativas, ¿sí? Tenemos toda la parte de glicólisis, ¿sí? Hasta llegar al ácido pirúvico, y de ahí viene el ácido láctico, ¿sí? Hay algunas rutas alternas, pero la principal es la glicólisis, ¿sí? Y esto es para las homofermentativas. En el caso de las heterofermentativas, que vemos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Vemos que es una ruta bastante diferente, ¿sí? Esto es, hasta aquí digamos que es igual, ¿sí? Y después de aquí ya cambia, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque las bacterias heterofermentativas tienen sistemas enzimáticos diferentes que nos van a dar este resultado, pero al final llegamos a ácido láctico y etanol, ¿sí? Que son los que habíamos mencionado como productos de esa. Y mencionaban por ahí también hace rato el CO2 como otro producto y el ácido acético, que también puede llegar a formarse, ¿sí? Entonces, son las 2 rutas metabólicas que siguen, las homofermentativas y en este caso las heterofermentativas, ¿sí? A continuación vamos a definir ahora un poquito, o a entender un poco, a tratar de entender un poquito más, ¿sí? Esto de las fermentaciones, de los 2 tipos de fermentaciones, ¿sí? Es básicamente una transformación de piruvato en lactato en una sola etapa, no hay puntos intermedios, ¿sí? Esto se da también, decíamos, en los alimentos y también en los tejidos animales, en algunas variedades de hongos y por supuesto en nuestras bacterias estrellas, las ácidos lácticos, ¿sí? Es importante esto que mencionamos aquí, que andan haciendo el ácido láctico en el tejido animal, ¿sí? Ese ácido láctico es el que nos causa dolor cuando de repente se nos ocurre salir a hacer ejercicio después de años de no hacerlo. Eso es lo que nos pasa, se nos acumula el ácido láctico por el mismo proceso, ¿sí? Es la glicólisis, es anaeróbica, nada más que aquí sucede en el músculo por las células musculares, pero el proceso es el mismo, ¿sí? Y decíamos, como nada más tenemos un solo producto, pues tenemos que son homofermentadores. En el caso siguiente, ¿sí? Heteroláctica, se produce, ya decíamos, el ácido láctico, los otros 2 ácidos que pueden ser en menor cantidad, y eso cuando entra Bifidobacterium. Esta es una bacteria que no se considera como láctica, aunque trabaja mucho dentro de los productos lácteos, ¿sí? Entonces Bifidobacterium también produce ácido acético y ácido fórmico, ¿sí? Y el dióxido
de carbono y el etanol lo producen lo que ya habíamos visto hace ratito, leuconostoc. Entonces son bacterias heterofermentadoras, perdón. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente, que ya entraremos entonces, ya teniendo una panorámica amplia y general del proceso de la fermentación en sí, vamos a ver cuáles son las aplicaciones. Y decíamos, puede ser lo que menos esperaríamos a lo mejor, cuando no tenemos mucho conocimiento, ¿lo regresas, Carlos? ¿Sí? Es encontrar la fermentación láctica en carnes, que decimos, bueno, ¿qué anda haciendo ya la fermentación láctica? ¿En dónde? Que ni se escucha. Y en vegetales, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo de las aceitunas que llevan un cierto proceso de fermentación láctica. Ahora sí, por favor. ¿Sí? ¿Qué productos se pueden obtener por medio de fermentación láctica, sea homoláctica o sea heteroláctica? Los vegetales fermentados son encurtidos como el sauerkraut, que es la col. No se consume mucho en México, no se conoce mucho en México. El sauerkraut y las aceitunas. Las aceitunas sí, yo que la mayoría los conocemos, las del supermercado, sí. Leches fermentadas, súper conocidas, yogur, Yakult, algunas otras. Quesos maduros, estos quesos maduros obviamente deben de llevar la fermentación láctica. Si no, el proceso de si no serían quesos maduros, serían quesos frescos, ¿sí? Y los embutidos fermentados. Aquí vamos a ver enseguida algunos ejemplos de ellos, ¿sí? Empezamos por los vegetales fermentados. ¿Cuáles pueden ser? Pepinillos, el pimentón, la coliflor, zanahoria, berenjenas, aceitunas, ¿sí? Y son encurtidos, ¿sí? Este es el chucrut, también se le llama, que es el mismo que el sauerkraut, y las aceitunas, esos son los productos, ¿sí? ¿Quiénes participan? Más o menos los mismos géneros que mencionábamos hace un momento. Si son homofermentativas, puede ser Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus o Pediococcus, ¿sí? Si son, aquí tengo un error, ¿sí? Si son heterofermentativas, Lactococcus brevis y Leuconostoc mesenteroides. Y si son fermentaciones mixtas que se pueden dar las dos, interviene también Lactobacillus plantar. Esto para los vegetales fermentados, ¿sí? Enseguida, existen dos grupos que podemos separar para entender exactamente cuáles son los que queremos conocer más. Los encurtidos fermentados, se les pone salmuera, se les pone sal y se utiliza un cultivo fermentador. El producto es el ácido láctico, lo que va a hacer que se conserven esos vegetales por mucho tiempo, por mayor tiempo que si fueran frescos, es el ácido láctico. Aquí viene el otro encurtido que no es fermentado. Estos son lo que nosotros hacemos, ¿sí? Como los chiles en vinagre que le llamamos, los chiles en escabeche. ¿Quién es el conservador ahí? Porque se lo ponemos, no porque se genere. Es el ácido acético o el vinagre, ¿sí? Ojo, entonces, lo que nosotros estamos tratando de ver es esta parte, los encurtidos fermentados, no los encurtidos con ácido acético. Por eso aquí le pongo angulito, por eso acá le pongo tache, ¿sí? Enseguida están los productos hortícolas, más o menos esto es lo que se debe de hacer. Se fermenta, obviamente hay que lavar, hay que enjuagar, etcétera. La materia prima, ¿sí? Se fermenta entre 16 y 35 grados. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es uno de los factores, la temperatura, que nos permite controlar de mejor manera la fermentación en los productos vegetales. Se le pone sal, súper importante. ¿Por qué? Porque esa sal va a evitar que crezcan algunas bacterias que no queramos que estén ahí y que nos vayan a echar a perder el producto, ¿sí? Son bacterias susceptibles o bastante susceptibles a la sal. Le ponemos un poquito, evita que crezcan estas y únicamente van a crecer nuestras bacterias lácticas, ¿sí? las que participan aquí en el proceso fermentativo. Otra de los productos vegetales que se pueden fermentar son las leguminosas. Aquí se mencionan algunas, pueden ser la soya. Son productos que no conocemos mucho en México, ¿sí? A lo mejor los podemos ver por ahí en algún momento en la comida china o en cosas así, que es lo más común, ¿sí? Y se producen a partir de la soya se produce el miso, que es como una pasta fermentada
forma heterofermentativa, ¿sí? La judía negra fermentada no la conocemos aquí, es parecido o es lo que nos va a dar lugar a la salsa de soya, que es así la conocemos, ¿sí? El sabor que tiene la salsa de soya original o fermentada se lo da la fermentación láctica, ¿sí? El tempe también es comida oriental, se ven sometidas a fermentación láctica, también es heteroláctica. Casi en todos los vegetales la fermentación es de tipo heteroláctico. Y un producto parecido pues es el kombu, ¿sí? Nada más que este es un poquito más pastoso, este es un poquito más granulado, ¿sí? Se puede preparar a partir, por ejemplo, de garbanzo, también a partir de la misma soya, ¿sí? Los productos, ¿sí? Entramos a algo que quizá no sea un poco más conocido, ¿sí? Que son los productos lácteos, ¿sí? Estos se logran, aquí puede ver los dos tipos de fermentación en productos separados, no en un solo producto, ¿sí? La fermentación homoláctica, por ejemplo en el yogur, por ejemplo en el Yakult. La fermentación heteroláctica, les decía hace un momento, en el kefir, en el kumis, ¿sí? Recientemente el kefir tomó un poquito de fuerza por algunas propiedades terapéuticas que le adjudican, pero ese conocimiento rebasa un poquito nuestro tema, ¿sí? ¿Qué es lo que se fermenta en los productos lácteos? La lactosa, ¿sí? Es la única azúcar que tiene la leche, entonces es lo que se consume, lo que se gasta, se transforma, lactosa pasa a glucosa y galactosa, y de ahí ya entra a glicólisis hasta la producción del ácido láctico. ¿Qué es lo que sucede? Se consume más o menos entre el 30 y el 50% de la lactosa que tiene original, se consume al final del producto, ¿sí? ¿Qué tiene eso de positivo? Que al tener menos lactosa, los productos lácteos fermentados pueden ser aprovechados o mejor utilizados por la gente intolerante a la lactosa, ¿sí? Ya con esa reducción de aproximadamente 2%, poco más de 2%, ¿sí? Tiene arriba de 4 la leche, lo reducimos un 30 o un 50%, podemos quedar en 2 gramos, eso ya es permitido o menos perjudicial para el intolerante a la lactosa, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los productos lácteos. Vamos a ver en la siguiente lo que son los productos cárnicos, que esto quizá pudiera ser parte de lo novedoso, la fermentación láctica. Bien, les decía, con los productos cárnicos se utiliza principalmente Lactobacillus pediococcus. En algunos casos se pueden utilizar los micrococos, ¿sí? ¿Qué productos son los que se utilizan o son procesados mediante fermentación láctica? El salami, el salchichón ahumado, las salchichas Frankfurt y algunos productos frescos de carne de cerdo, ¿sí? Aquí están los microorganismos que participan. En el salami son homofermentativos, en el salchichón son heterofermentativos, en las salchichas Frankfurt, si los vemos, son homofermentativos, y en cerdo son heterofermentativos. ¿Qué es característico cuando queremos saber si se trata de fermentación láctica homofermentativa o heterofermentativa? La presencia del leuconostoc. El leuconostoc es el responsable de producir algunos de los compuestos, ¿sí?, que son diferentes al ácido láctico. Entonces, si encontramos leuconostoc en nuestro producto, es casi seguro de que haya sido sometido a una fermentación heteroláctica, ¿sí? Vamos a ver ahora la aplicación, otra de las aplicaciones que se tiene y que suceden muchas veces en la industria de carnes, es la producción de bacteriocinas, ¿sí? ¿Qué son estas bacteriocinas? Son compuestos de función parecida a los antibióticos producidas por los microorganismos. Se le pueden añadir o bien se le ponen los microorganismos, las cepas de bacterias acidolácticas que producen esas bacteriocinas. ¿Qué ventaja tiene eso? De que aparte de que hacen la fermentación láctica para las características sensoriales del producto cárnico,
nos ayudan a evitar el crecimiento de algunos patógenos. Les pongo solamente un ejemplo, que es Listeria monocytogenes. Entonces, aquí en los productos cárnicos en particular, son dos efectos. El efecto, digamos que en las características sensoriales del producto, y el efecto inhibidor de microorganismos patógenos. ¿Sí? Hablábamos hace rato del ácido láctico en los músculos. Pasamos ahora a esa aplicación que es de lo más importante en productos cárnicos. Queremos carne de buena calidad, tenemos que manejar hasta los animales de buena manera para que este proceso de transformación de glucosa en ácido láctico sea el correcto y nuestra carne sea bien llevada. Si tenemos los mismos microorganismos, ahora es el glucógeno, que es la fuente de energía en los animales, convierten el glucógeno en ácido láctico, ¿sí? Es lo que se llama glucólisis post-mortem. El animal se muere, hay toda una serie de transformaciones en donde participan las células musculares, musculares y participan también los microorganismos, ¿sí? Pero para transformar el glucógeno. Ahora no empezamos directamente con la glucosa, no empezamos con la lactosa, no empezamos con sacarosa, empezamos con el glucógeno, que es lo que tiene el tejido animal, ¿sí? Dependiendo de cómo se maneje el animal, va a ser la cantidad de glucógeno al momento del sacrificio, y va a ser la transformación de en todo el proceso de conversión de músculo a carne, que nos dé una calidad de carne adecuada o no adecuada, ¿sí? Lo podemos observar adelante, ¿sí? Este es el proceso, es básicamente lo mismo, nada más que ahora hablamos de microorganismos asociados con células musculares, ¿sí? Es la glicólisis anaeróbica que pasa a ácido láctico durante la etapa de rigor mortis, o es cuando llega el rigor mortis, que todos yo creo que entendemos de alguna manera que cuando un ser vivo superior, animal, muere, el cuerpo se pone duro, ¿sí? Yo creo que todos lo hemos escuchado por ahí. Los animales, el mismo humano, es que entra en rigor mortis, está duro, ¿sí? Y posteriormente esto va a pasar. ¿Por qué? Una causa es por efecto del pH, otra es permitir el tiempo necesario para que todo el sistema de la carne dé lugar a esta, ¿sí? Y se pueda ir suavizando la carne, al igual de una temperatura adecuada. Si todo esto nos va a causar cierto beneficio a través de transformaciones bioquímicas que van a dar lugar a lo que se llama la maduración de la carne, y que al final vamos a tener ya una carne apta para el consumo, ¿sí? Entonces, esto es importante saber manejarlo cuando nos dedicamos al manejo de la carne, sobre todo al momento del sacrificio, antes del sacrificio, durante el sacrificio y luego posterior al sacrificio, ¿sí? Antes de que la carne sea repartida a los supermercados, carnicerías, etc. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Esto es lo que sucede con el pH, ¿sí? Tenemos el glucógeno, el músculo anda como por acá en los pHs de por acá, ¿sí? Si lo trabajamos correctamente el animal antes del sacrificio, el pH va a descender de esta manera hasta llegar por ahí de 5.8, ¿sí? Que es lo normal, que es lo correcto. Nuestra carne va a quedar igual, va a quedar buena para consumo. ¿Qué es lo que pasa si maltratamos al animal mucho en exceso antes del sacrificio? ¿Sí? Si lo traemos con la chicharra eléctrica, a patadas, con un palo, todas las formas de maltratos que se puede llegar a dar en los rastros, cada vez es menos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no lo manejamos bien? Se acaba el glucógeno, se acaba desde antes, el animal está vivo y se acaba. Entonces ya no hay que transformar, ya no hay glucógeno para transformar, entonces el pH no baja donde debe. ¿Qué pasa? Hay un defecto que se llama carne oscura, dura y seca. Aquí está en inglés, ahorita vamos a ver unas figuras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pH, no se produjo el ácido láctico suficiente, no bajó el pH como debería hasta 5.8, entonces queda ese defecto. ¿Qué pasa? ¿Sí?
Esto es un maltrato prolongado de 3-4 horas. ¿Qué pasa si maltratamos 20 minutos, media hora antes al animal? El animal se consume el glucógeno, lo transforma en ácido láctico, lo sacrificamos y el pH se nos fue más abajo. Eso nos va a dar otro defecto. Por la misma transformación de los azúcares en ácido láctico de una manera inadecuada. Entonces hay tres efectos que podemos tener si no se maneja correctamente: la carne dura, seca y oscura, la carne normal y la carne pálida, suave y exudativa. ¿Qué es esto? Vamos a tratar de visualizarlo con esta figura. Esta es la carne normal, el color normal. Esto es una chuleta de cerdo, ¿sí? ¿Qué sucede? Tenemos un color normal. ¿Qué pasa si no lo tratamos bien? Si lo maltratamos 20 minutos, media hora antes, lo maltratamos, nos va a quedar esto: pálida, suave y exudativa. Lo ven un poquito más descolorido. ¿Por qué exudativa? Vean las cantidades que suelta de líquido después de que está sacrificado el animal. Este suelta una cantidad regular o normal. ¿Qué pasa si maltratamos por mucho tiempo al animal, mucho tiempo antes del sacrificio? ¿Sí? Pues se va a quedar dura, seca y oscura. Está más oscuro el color que este y no secretó tanto. Estos son defectos de calidad, este y este son defectos de calidad en la carne que perjudican de manera importante la calidad y por lo tanto el precio, ¿sí? Entonces, creo que con esto tenemos una visión completa más o menos de lo que es la fermentación láctica aplicada en los diferentes tipos de productos alimenticios, que es lo que nos interesa para con nosotros. Y bueno, jóvenes, esto fue la clase del día de hoy respecto a la fermentación láctica. Le agradezco mucho al maestro Oscar haber compartido sus conocimientos respecto al tema. Recuerden suscribirse al canal, darle like al video. Cualquier duda o comentario, deposítenos ahí en la barra de comentarios. Y recuerden, nosotros todavía seguimos con este rollo de la pandemia. Hay que seguir cuidándonos. Agradezco mucho al maestro. Si gusta agregar algo más. Pues gracias, Carlos. Únicamente agradecerte la atención de la invitación a compartir un poquito de lo que hacemos en el cotidiano de la vida, y que se comparte en tu canal para bien de los chavos. Y pues estoy a lo que se les ofrezca, dudas, comentarios. Ya saben, estoy en Producción Animal, como siempre. Ahí me encuentran, en contacto, tratar de estar en contacto siempre. Gracias por la atención, muchachos, y sí, insisto también, cuídense, porque esto sigue. Adelante. Nos vemos pronto.